Este es un caso sumamente relevante para la doctrina del control de convencionalidad. Primero debemos entender los hechos y el contexto, el cómo, cuándo, dónde y por qué. Transcurrió el año de 1995 en el estado de Guerrero. En ese entonces, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer firmó un contrato, un pacto, con la empresa norteamericana Boes Cascade. ¿Para qué? Para la extracción de recursos naturales del estado. Bueno, en respuesta a este contrato y a esta extracción de recursos, se crea una organización, la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del Petatlán y Coyuta de Catalán. Esta organización era encabezada por los señores Cabrera García y Montiel Flores. Esta organización realizaba cortes en las carreteras. La empresa rescindió el contrato porque evidentemente estos cortes dificultaban la logística de la empresa y pues no les convenía seguir extrayendo recursos porque ya no los podían transportar. Por lo tanto, la empresa rescinde el contrato y el tema se vuelve meramente político, un impacto en la política del Estado y pues se toman represalias contra estos señores. Entonces, resultado de estos cortes, resultado de esta organización, el 2 de mayo de 1999, militares del 40 Batallón de Infantería ingresan a la comunidad en la que se encontraban los señores Cabrera García y Montiel Flores y los detienen sin razón aparente u orden de aprehensión. Y estos son detenidos durante 2 días a las orillas de un río, siendo torturados y sufriendo torturas, como después ellos lo mencionan, golpes, toques en los testículos y otra tortura más conocida como el tehuacanazo. Después de haberlos torturados y tenerlos 5 días en las instalaciones del batallón, son remitidos al Ministerio Público para iniciar una acción penal. Un año después se les condena a 10 años de prisión por un juez federal por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del ejército y por sembrar amapola. Estos delitos fueron obtenidos bajo coacción y tortura. Se agotaron los recursos necesarios para modificar la condena. Incluso el señor Cabrera García, por su situación, se va a su casa a enfrentar la condena. Pero en 2001 se presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admite la petición en 2004 y emite un informe de fondo en el año 2008. Entonces casi pasan 8 años. Para en 2009 remitir el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ésta decida si se violaron los artículos, bueno, si el Estado mexicano violó los artículos 5.1 y 5.2 sobre la integridad personal, 7.5 de la libertad personal, 8.1 de las garantías judiciales y el 25 de la protección judicial del Pacto de San José. Y el incumplimiento de los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Una vez que han sido presentados los hechos y antecedentes del caso, es imperioso que pasemos al análisis de fondo de la sentencia, el cual la Corte lo ha dividido en 3 grandes secciones que se presentarán a continuación. La primera de ellas se denomina Derecho a la libertad personal en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos. En este primer bloque, la Corte Interamericana realiza un análisis para verificar si existió una violación al artículo 7 de la Convención, que no debemos olvidar se contiene en él el derecho a la libertad personal. En este sentido, la Corte hace un recordatorio de que el artículo 7 establece 2 tipos de regulaciones. Por un lado, una general, que consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales, y por otro, una específica, que incluye garantías como la prohibición de privaciones de libertad ilegales, también el derecho a conocer las razones de la detención. El tercero es el control judicial inmediato y la cuarta, una posibilidad de impugnar la legalidad de la detención. Cualquier violación a estas garantías específicas implica por sí misma la transgresión del derecho general de libertad establecido en el artículo 7.1 de dicha convención. Tampoco podemos olvidar que los hechos de este caso en concreto ocurrieron en el estado de Guerrero en un contexto de alta militarización, esto durante los años 90. En ese momento las Fuerzas Armadas asumieron funciones de seguridad pública, lo que incluyó detenciones, cateos, incluso interrogatorios. En este caso, como ya se nos adelantaba, durante un operativo militar en mayo del año de 1999, los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y trasladados por personal militar bajo condiciones que la Corte Interamericana consideró arbitrarias y contrarias al debido proceso. Por ejemplo, la falta de remisión inmediata ante autoridad judicial de las víctimas, pues se declaró que la demora en presentarlas ante una autoridad judicial competente constituyó una clara violación al artículo 7.5 de la Convención. Las víctimas además fueron retenidas por más de 5 días sin una justificación válida, por lo que la Corte hizo énfasis en que en contextos de alta militarización es especialmente crucial garantizar la pronta presentación de los detenidos ante un juez para prevenir abusos y arbitrariedades. Ahora, la falta de remisión oportuna no solo violó el artículo 7.5, sino que transformó la detención en arbitraria, lo que termina por vulnerar el artículo 7.3 de la Convención en relación con el artículo 1.1. Otro aspecto que consideró la Corte fue la falta de información sobre las razones de la detención, ya que no podemos olvidar que el derecho a ser informados de las razones de la detención se encuentra consagrado en el artículo 7.4 de la Convención. La Corte observó que los señores Cabrera y Montiel no fueron informados en el momento de su detención ni de los motivos ni de las acusaciones en su contra, lo que vulneró además este derecho.
Igualmente, no se les notificó sobre su derecho a contactar con un defensor o algún familiar, dejando aún más desprotegidas sus garantías procesales. Asimismo, la Corte destacó el tema de la militarización y los riesgos para los derechos humanos. La Corte consideró que el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede incrementar de manera significativa los riesgos de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando estas fuerzas militares asumen funciones de investigación, arresto y detención, y pues señala que estas actividades deben ser responsabilidad exclusiva de entidades civiles, esto para garantizar el acceso a la justicia y la independencia de las investigaciones. De igual modo, la Corte subrayó que, aunque los estados tienen el deber de mantener la seguridad y el orden público, este poder no es un poder ilimitado o irrestricto, sino que las actuaciones deben ser realizadas siempre respetuosas del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas. Ahora, en suma, la Corte Interamericana determinó que las actuaciones del Estado mexicano vulneraron los derechos protegidos en los artículos 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana. Ahora, respecto del segundo gran bloque, el cual fue denominado Derecho a la Integridad Personal en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, se nos principia por hacer un análisis del derecho a la integridad personal. La Corte refiere que el artículo 5 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En este caso, la propia Corte considera que los tratos infligidos a las víctimas no solo afectaron su salud física, sino que constituyeron un grave atentado contra su propia dignidad humana, lo que está expresamente prohibido por el derecho internacional. Asimismo, la Corte observó que los señores Cabrera y Montiel refirieron múltiples tratos sufridos. Según sus testimonios, fueron sometidos a distintos tipos de torturas, todo con el propósito de obtener confesiones autoinculpatorias. Y la Corte recordó que los estados tienen la obligación de investigar de oficio cualquier denuncia de tortura o trato cruel, lo cual fue omiso el Estado mexicano, además de que pues esto comprometió su imparcialidad en esta investigación. La Corte consideró que esta falta de una investigación autónoma inmediata representa un incumplimiento grave a las obligaciones del Estado. Esto bajo las disposiciones del artículo 1.1 de la Convención Americana y relacionado con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, por lo que este incumplimiento favorece la perpetuación en la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas. De igual modo, la Corte determinó que los tratos infligidos a las víctimas constituyeron actos crueles, inhumanos y degradantes, todo esto prohibido por el artículo 5.2 de la Convención, y consideró al Estado mexicano responsable de los daños sufridos por las víctimas mientras estuvieron bajo su custodia. Ahora, la Corte concluyó que el Estado mexicano violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Finalmente, pasamos al tercer bloque, el cual es denominado garantías judiciales y protección en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En este sentido, la Corte resaltó que los artículos 8 y 25 de la Convención Americana garantizan a todas las personas el derecho a ser oídas en un proceso justo por un juez independiente e imparcial, y a su vez a contar con recursos efectivos frente a actos que violen sus derechos fundamentales. En este caso se observaron graves irregularidades procesales como la utilización de pruebas obtenidas bajo coacción, la falta de una defensa adecuada y la vulneración del principio de presunción de inocencia. En este sentido, la Corte concluyó que las declaraciones autoincriminatorias de los señores Cabrera y Montiel, obtenidas en circunstancias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, debieron haber sido excluidas del proceso judicial. Además, consideró que el uso de estas pruebas viciadas pues, no solo violó el derecho a un juicio justo, sino que contribuyó a la perpetuación de la indefensión y la revictimización. Asimismo, la Corte reiteró que la justicia militar debe ser restrictiva y excepcional, limitándose a casos que afecten bienes jurídicos exclusivamente castrenses. Sin embargo, los tratos crueles e inhumanos cometidos en contra de los señores Cabrera y Montiel no tienen ninguna relación con la disciplina militar, sino que afectaron derechos humanos y fundamentales, por lo que estos actos debieron haber sido investigados por la jurisdicción civil. La Corte igualmente concluyó que la actuación de la jurisdicción militar, en este caso en concreto, contravino los principios de excepcionalidad y restricción, afectando el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esta intervención también impidió que las denuncias de tortura fueran investigadas de manera diligente e imparcial, violando así el artículo 8.1 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte consideró que los señores Cabrera y Montiel no contaron con recursos efectivos para impugnar la competencia militar, pues existió una falta de respuesta a una solicitud de declinación de competencia por parte de las autoridades militares y la ausencia de un mecanismo efectivo para cuestionar dicha competencia, lo que representó una violación al artículo 25 de la Convención. Asimismo, la Corte observó que el marco jurídico interno, muy en particular el artículo 57 del Código de Justicia Militar,
no cumplía con los estándares interamericanos, ya que permitía una aplicación amplia y automática del fuero militar, esto incluso en casos que involucran derechos fundamentales de civiles, por lo que la propia Corte concluyó que el Estado incumplió su obligación de adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, como lo exige el artículo segundo. Con esto concluimos la parte de, el fondo y es imperioso ahora que vayamos a la parte de las reparaciones. En principio se hace referencia a la obligación de investigar y sancionar, por lo que el Estado mexicano fue condenado a realizar una investigación penal efectiva y sobre todo diligente en una jurisdicción ordinaria sobre los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por las víctimas de este caso, que lo son el señor Cabrera y el señor Montiel. Esta investigación se vio obligada a que cumpliera con estándares internacionales como los del Protocolo de Estambul y pues a declarar la responsabilidad tanto material como intelectual. Asimismo, el Estado tiene que garantizar que se sancionen los responsables y se subsanen las irregularidades procesales que se vivieron a través de todo este asunto. Ahora, en relación a las medidas de satisfacción, tenemos que la primera de ellas lo fue la publicación de la sentencia, esto como una reparación simbólica y también como un reconocimiento público de las violaciones, por lo que se le impuso al Estado publicar la sentencia completa, esto en el Diario Oficial de la Federación, así como en el periódico oficial de la Federación, o en el Diario Oficial de la Federación. Igual lo tuvo que hacer en un periódico del Estado de Guerrero. Ahora, pasamos a las medidas de rehabilitación. La primera de ellas hace referencia a la atención médica y psicológica de las víctimas. Esto como reconocimiento de los daños físicos y psicológicos sufridos y ocasionados por el Estado mexicano, por lo que se le impuso pagar a cada una de las víctimas la cantidad de $7,500 para tratamientos médicos y psicológicos especializados. Esto siempre respetando el lugar de residencia de estas víctimas. Finalmente, o bueno, en este bloque, se pidió que se eliminaran los antecedentes penales. No obstante, la Corte declaró que no es competente para determinar la culpabilidad o inocencia en materia penal interna. Por lo tanto, pues no pudo ordenar la eliminación de estos registros. Sin embargo, las violaciones a los derechos de las víctimas en el proceso penal pues han sido reconocidas, subrayando las irregularidades en este caso. Siguiendo con las garantías de no repetición, en primer lugar, se le pidió al Estado la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de justicia. ¿Cómo? Bueno, limitando el acceso o el alcance de la jurisdicción militar para establecer de manera clara y precisa que la justicia militar deba de conocer sobre violaciones a derechos humanos cometidas por sus miembros activos o inactivos. También se debe establecer un recurso efectivo para impugnar el traslado de un proceso a la jurisdicción militar, la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de tortura y la adopción de un registro de detenidos que sea público y accesible, a lo que México contestó que ya tenía este sistema, pero la Corte le hizo algunas recomendaciones, como que el registro deba contener la especificidad, la hora, lugar, circunstancias de la detención, el lugar donde la persona será llevada y probable hora de llegada. También los nombres de las personas que en cada momento ostentan de la custodia física inmediata y nombres de las personas que ostentan la custodia legal del detenido. Después también le pidió programas de formación de funcionarios, es decir, capacitar a los funcionarios estatales para que tengan en cuenta normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para evaluar posibles violaciones a derechos humanos en cuestión de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la Comisión también solicitó al Estado que implemente programas permanentes de educación en derechos humanos dentro de sus Fuerzas Armadas, en todos los niveles. Otras medidas de reparación solicitadas fueron las siguientes. En primer lugar, un acto de reconocimiento público de la responsabilidad estatal por los daños causados a las víctimas. También se solicitaron medidas adicionales de reparación como la realización de una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores de derechos humanos en México. También establecer un centro educativo en las inmediaciones de Petatlán y Coyuca para educar en cuestiones de cambio climático, daños naturales y la adopción de medidas para reunificar a la familia del señor Montiel. Dentro del tema de daños materiales, al no existir un nexo causal entre las reparaciones y los hechos, se determinó que el tribunal no iba a entrar a pronunciarse al respecto de eso y por daño inmaterial la Corte fijó estimar la cantidad de $20,000 para ambos señores. Por el tema de los gastos y costas, la Corte estimó que se debían de pagar diversas cantidades a las asociaciones representantes de los señores por los gastos en los que se incurrieron durante el procedimiento y la manera en la que se debía de pagar esto a los señores y a las asociaciones a través de sus representantes legales. La Corte estimó el tiempo de 1 año para que se hicieran estos pagos. Si el Estado incurría en mora durante ese año, tendría que pagar un interés, tendría que ser directamente a los señores y representantes de las asociaciones y en caso de que alguno de los señores falleciera, se tendría que dar el pago a sus derechohabientes.